Muy bien, entonces, somos una iglesia que somos discípulos de Jesucristo, que hace discípulos de Jesucristo. Esto lo hemos repetido una y otra vez, derivado de la Gran Comisión. Primero, nuestro enfoque está en que cada uno de nosotros, como miembros, crezca en el ser, en nuestro interior, en nuestro carácter, que pueda tener claro cuál es su identidad. En Horizonte nos preocupa más, o mejor dicho, la Biblia nos enseña que el corazón es primero, el ser antes que el quehacer. Entonces, hemos enseñado y hemos dicho, y el énfasis siempre ha estado y siempre va a estar: ¿quién eres en Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Los atributos de Dios, ¿cómo afectan tu vida el día de hoy? ¿Conoces todo el Evangelio y cuáles son las implicaciones? Por eso también en los grupos Conexión tratamos en algunas ocasiones de que algunos libros que se dejan para leer y algunas preguntas te lleven a la reflexión. Mi identidad, o mejor dicho, mi esencia está menguando y la esencia o la persona de Cristo va en aumento. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Porque si tenemos claro quiénes somos en Cristo, aunque venga una crisis, aunque venga un cuadro o venga lo que sea, si tú estás bien cimentado, echando raíces en Jesucristo y en tu identidad, viento, mar y todo va a suceder, y Cristo te va a sostener. Por eso es importante, y aquellos que han estado caminando conmigo recientemente en algunas consejerías, por eso les digo, tienes que apuntar esto: tu identidad, y toma nota: eres perdonado, eres justificado, eres glorificado, has sido reconciliado, ya no eres un enemigo, ahora eres un amigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El enemigo va a tratar de distraernos para que tú le pongas más atención a lo que el mundo dice, y entonces la presión, como Romanos 12:2 dice, la presión de este mundo que trata de amoldar tu carácter, tu esencia, adopte la forma monstruosa del mundo. Y entonces ahí tenemos muchas crisis de jóvenes o de adultos que no saben quién son o que han puesto su identidad en su actividad. ¿Vamos bien ahí? Lo pongo en la iglesia. Pongo dos ejemplos. Cuando vino pandemia y a muchos fuimos finiquitados o despedidos de nuestro trabajo, nuestra identidad de Cristo nos mantuvo. Pero hubieron otros que no tenían eso listo y trabajado, y entonces lo corrieron de su empresa y todo su mundo se vino abajo. Lo mismo con un estatus conyugal, lo mismo puede ser con un estatus económico, o en la iglesia se ha puesto mucho énfasis: ¿y tú qué haces en la iglesia? Sin embargo, no es qué hacemos en la iglesia. Primeramente, si no tenemos claro eso, el ministerio se vuelve un ídolo, y un monstruoso, un ídolo monstruoso en la vida del cristiano. Por eso es importante que tú y yo sepamos que el ministerio es un privilegio, y nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, va encadenado. Teniendo claro nuestra identidad, vamos a tener claro y va a determinar cuál va a ser nuestra actividad. Y esto derivado de Cristo Jesús en su palabra. No porque me vino una revelación, no porque me vino una inspiración, o porque me cené 8 tacos de suadero ayer en la noche, y porque tuve malestar estomacal, tuve pesadillas, y entonces mi hermano, y empiezo a sondear, o empiezo a dar cosas sin sentido. La intención siempre tiene que estar basada en la palabra de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso, somos discípulos de Jesús, que hacemos discípulos de Jesús. De ahí también que me he enfrentado a algunas ocasiones, y si tú eres líder o has sido líder en algún ministerio, te darás cuenta: pastor, estoy enojado con usted. ¿Por qué estás enojado conmigo? Pues porque no me has, básicamente no he provisto de lo que el otro quiere. Digo, me alegra, pero no de forma cínica, sino porque mi intención es guiarte a Jesucristo.
Y si nosotros como iglesia, al principio y al final del año tenemos claro eso, nos evitaremos dolores de cabeza formando discípulos que no son de Jesucristo y que han puesto sus ojos en el líder, en la denominación o en la marca de una iglesia. No se trata de un líder, de una denominación o de una marca. Nombre por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú tienes el privilegio de discipular a alguien, de orar por alguien, de estar acompañando a alguien, siempre guíalo a Jesús. Siempre. Siempre. Y de ahí entonces, Jesucristo nunca falla. Mis aconsejados, mis hermanos, mis queridos, mis colegas, Jesucristo es quien va a llenar la vida de todos. Entonces, de ahí empezamos. Eso somos como iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos con todo. Eso no fue el sermón, pero estuvo muy bueno. La cuestión aquí es que vamos a empezar con todo y los próximos sábados vamos a estar desplegando una serie de temas, ¿sí? Me declaro que tuve un doble desafío. Primeramente porque no he dormido bien mis ciclos de sueño por la bebé. Y dos, porque predicar un bosquejo de mi pastor Quique se volvió tremendo, tremendo. Entonces, todo esto, ¿por qué? No estoy acostumbrado a predicar el bosquejo de alguien más. Sin embargo, la intención aquí es poder marcar los puntos esenciales y que cada pastor, con el Espíritu Santo y con la iglesia local, puedan tener y aplicar adecuadamente. Bien, empezamos con todo. Vamos ahora sí, sin más preámbulos. ¿De acuerdo? En este mensaje descubriremos cómo podemos pasar de vivir de nuestra realidad a vivir desde la realidad de Dios. Durante todo este mensaje y al final voy a estar tratando de soltar esta idea, y esto básicamente es el corazón del mensaje. Pasar de vivir desde mi realidad o mi percepción de la realidad a vivir desde la realidad de Dios, y eso es diametralmente opuesto. Vamos a continuar. El corazón del mensaje, como ya lo mencioné, es: vivimos esperando sus promesas, las promesas de Dios, no nuestros propósitos. Ahora, te voy a ser muy franco. Yo con todo esto del nacimiento de mi hija no tuve ni cabeza para lo tradicionalmente proponerme los 12 propósitos del año, ¿te acuerdas? Porque consumimos una uva y cada uva es un propósito y eso lo marca la tradición. Yo creo que inició con una buena intención. Sin embargo, ¿quién se puede comer 12 uvas en cada segundo y pensar al mismo tiempo cuáles van a ser tus resoluciones? La verdad, yo salgo súper frustrado con eso, porque las pongo a la mera hora y son bomberazos, y entonces los que sí pienso nunca me salen, y al final del año salgo más, híjole, no, pues mejor ya ni le digo a nadie de mis propósitos para que no fracase al final del año. La intención es de que este año a mí se me olvidó, pero ¿quién sí fue diligente y sí planeó su 2025 con propósitos? A nadie. Todos o vamos muy bien o ni nos preocupó el 2025, pero yo creo que la primera situación. Entonces, este no es el ejemplo de nuestra iglesia. Vamos a vivir ya conforme a las promesas de Dios y no conforme a lo que yo establezca o resuelva al principio o al final del año. Porque muchos podremos poner: ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí me voy a despertar temprano, ahora sí voy a sacar a mis perros, ahora sí voy a leer un poco más, un libro, 2 libros, 3 libros al mes, etc. Y todo eso básicamente no es lo que la Biblia marca. La Biblia marca que nosotros debemos de vivir, operar bajo las promesas, bajo la voluntad de Dios. Y esto es liberador, mi querido, liberador, lleno de gracia. Bienvenido al 2025, donde no hay expectativas. Dios no tiene expectativas de ti. Bueno, las expectativas que Dios tiene de ti es: la vas a regar, la vamos a regar, vamos a pecar, y Jesucristo está ahí para justificarnos, perdonarnos de toda maldad, y que nosotros nos arrepentimos, y eso es tanta gracia. Empezar un año desde cero. Ay, Señor, tú no llevas una cuenta, un historial de nuestras ofensas recibidas, las echaste al fondo del mar.
Y así tu misericordia se renueva cada mañana. Es maravilloso y liberador. Mis hermanos, bienvenidos al 2025 con tu cuenta en cero. Por ahí surgió una noticia de que el buró de crédito iba a perdonar algunas deudas de algunos miles de pesos, etcétera, en un año, 3 años o en 6 años, y unos están encantadísimos. Ay, ya mi buró de crédito va a estar limpio, ya no voy a tener deuda. En fin, en Cristo empiezas en cero. Empezamos en cero. Bendito sea Dios. Ahora fíjate, dejamos de vivir entonces vamos a poner unos ejemplos, para el ego. El ego. El ego no tan solo del mundo o de las personas que están en el mundo, sino el ego cristiano, ¿no? Yo leo más, yo os conozco más, etc. Batallamos tanto con el ego que dejemos de vivir para el ego o para los demás. Mi querido hermano, hermanita, eres libre de vivir para Cristo y no agradarle a los demás. Una vez mi madre me dijo, qué difícil es agradarle a las personas y es más fácil agradarle a Dios, esperando las promesas de Dios. Entonces, dejemos de vivir yo puse 2 ejemplos, ¿no? Tratando de generalizar el ego, que es yo mismo, o para los demás, un ídolo, las finanzas, lo que sea. Aquí tú rellénalo, es espacio en blanco. Y entonces empezamos a vivir y aquí está la clave, empezamos a vivir diferente, en Cristo, con paz, porque hemos sido perdonados. Empezamos a vivir en amor, porque somos hijos amados, aceptados, y esto vienen al esperar las promesas de Cristo. No mis propósitos de año nuevo, sino la palabra de Dios, en donde me da una identidad, y a partir de ahí, vivirla. No caigamos en suponer que todos tienen que ser como yo, que Dios le está diciendo a todos lo mismo que a mí. Vive desde tu perdón, vive desde la misericordia, la protección, el amor, el cobijo. Yo no sé qué atributo de Dios te dejó ver en estas 2 semanas que no nos vimos, pero empieza a vivir desde ahí, desde su fuerza, y verás que la vida se enfrenta distinto. Ya eres perdonado. Continuemos. Ahora, suena muy sencillo, ¿no? Pero hay algunos desafíos, 2 para poder focalizarlos. Hay 2 desafíos, y estos son los desafíos: el desconocimiento. Prepara tu Biblia porque voy a decirles algunos que puedan leer esto en voz alta. Entonces, los desafíos para no vivir las promesas de Dios o conforme a la plenitud de Cristo son las siguientes: la falta de conocimiento y el discernimiento de Dios, y eso resulta en una descomposición, todo se viene abajo. Ahora, hay muchos cristianos que desconocen cuál es la voluntad de Dios. En una ocasión, yo estaba ministrando, platicando con otro pastor, le dije, oye, ¿cómo está tu grupo? Sin menoscabar nuestro grupo de alabanza, yo creo que nuestro grupo de alabanza es uno de los mejores, y ahí va, ¿no? Le falta más rock, yo creo que un rock, ahí estaría padre. Pero la intención es de ahí que en alguna ocasión el pastor me dijo, híjole, es que yo tomé el liderazgo de esta iglesia recientemente, y cuando les dije a mi gente de alabanza, oye, ¿qué te dijo Dios? ¿En dónde está leyendo tu Biblia? Para sorpresa suya, los músicos le contestaron, ¿por qué nos dice que leamos nuestra Biblia? Nuestro antiguo líder no nos pedía que leyéramos la Biblia. Real. Por desconocimiento. Y entonces tenemos grandes bandas muy populares, con mucha fama en el mundo, pero que su fe está escasa, escueta, frágil. Y ahí decimos, ay, oye, pero yo era súper mega fan de fulanito y ahora ya renunció al cristianismo. Oye, pero yo era fan y renunció al cristianismo. ¿Pero por qué? Muy probablemente por desconocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 10:14? Algunos lo tienen de memoria. ¿Qué dice? Ahí va, perfecto.
Jeremías 10. Yo lo tengo. Adelante, Vicky, fuerte. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. ¿Estás en la NTV? ¿Podrías leerlo en la NBLA, por favor? Sí, sí es NBLA. Ah, perdóname. Entonces, Jeremías dice, ustedes por falta de conocimiento. Luego Isaías 5, 12, 14, ¿qué dice? En sus banquetes hay lira y arpa, pandero, flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. En los dos versículos, tanto en Jeremías como en Isaías, está diciendo, ¿sabes qué? Tu falta de conocimiento te ha llevado, ¿sí?, a avergonzarte de tus ídolos. Y en el otro es, por tu falta de discernimiento, no conoces la voluntad de Dios. Entonces, en estos dos, ahí está el desafío. Para poder vivir en la realidad de Dios, necesitamos conocer lo que Dios dice. Y puede resultar tan ridículo que un cristiano, seguidor de Cristo, no sepa lo que su Señor dice. Pero es verdad. Y entonces ahí tenemos, se descompone la vida, se descompone sus finanzas, sus relaciones, su vida profesional, su tiempo, su sexualidad, todo se descompone cuando no sabes qué es lo que Dios dice. También, si lo tuyo no es falta de conocimiento, probablemente sea distracción. En este punto, el conocimiento sin práctica. Lo que en el primer siglo se le conocía como gnosticismo, o era aquello que, una corriente de pensamiento que se caracterizaba por lo siguiente: tú puedes llegar a ser salvo por un conocimiento especial. Por lo tanto, el cuerpo, que es materia, es lo pecaminoso. Y mi conocimiento, entre más tenga, es lo que se va a salvar. Y entonces separaban lo que decían el cuerpo del espíritu. Y entonces ahí teníamos el principio de una decadencia, una descomposición, porque decían, pues yo oro, yo leo, yo voy a la sinagoga, no importa si le estoy poniendo los cuernos a mi esposa, eso es una cuestión física. No importa si estoy drogándome o haciendo cualquier otra cosa. Separaban, había una dualidad. Y entonces esa dualidad se empezó a infiltrar en la iglesia. Y Pedro realmente sí les dijo, oigan, cuidado, no le presten atención a este inicio del gnosticismo, en donde quieren elevarse, y entonces solamente aquellos que han sido bendecidos con el conocimiento son mayores a los demás. Eso lleva a una inacción y a una esterilidad espiritual. Lo que en Horizonte decimos, a un cabezón teológico. Mucha cabeza, pero poca práctica. Mucho conocimiento, pero poca acción. Una esterilidad o una inacción. Y me encanta, y lo diré una vez más, tuve el privilegio de pastorear a una hermana que en sus 70 y tantos años, ella me decía, es que no se me queda grabado mucho de la escritura. Y yo le decía, ¿y qué sí se sabe, hermana? ¿Qué sí tiene fresco? En amar a Dios y en amar a mi prójimo. Y mis hijos, mi familia, son mi prójimo. Y yo le dije, ahí, quédese, practíquelo. Amar a Dios y a su prójimo, a sus hijos. Y ahí, esta hermana pudo terminar la carrera cumpliendo la voluntad de Dios. Yo a veces estoy muy afanado que si, ¿quién es Lilith? Y que si los amo. Y un montón que me aparecen en redes sociales, y yo digo, yo no tendría que estar viendo esto. Y en una ocasión me preguntaron, hace muchos años atrás, me preguntaron, oye, pastor, ¿y usted qué opina del terraplanismo? Estaba en la misma situación.
estaba recién nacido mi hijo y yo le dije, no tengo cabeza para estar leyendo terraplanismo. Lo que yo quiero es aprender a ser un buen esposo mientras estoy desvelado y cómo puedo pastorear el corazón de mi hijito siendo un bebé. ¿Me explico? Hay una distracción, el conocimiento a veces nos lleva a buscar mucha relevancia. Ojo, hay algunos que lo han llevado a un nivel sumamente loable. Hay mi amigo Aristóteles, Rigoberto, ¿cómo se llama? Hidalgo, es un gran apologeta, un gran defensor de la fe y todo, que aparece, que fue invitado en Horizonte Querétaro el año pasado en el evento de hombres. Tú lo escuchas por primera vez y no entiendes ni de lo que te dice, porque suelta muchos tecnicismos, habla muy rápido y al final te deja, ay, no entendí nada. Y está padre, Dios lo usa, pero que no caiga en una inacción, porque sabrá mucho. Y la pregunta sería, yo no lo conozco, no tiene esposa, pero ¿respetará a sus autoridades? ¿Cómo respetará a sus líderes? ¿Cómo está en su vida privada? Yo no lo sé, no lo tacho, sin embargo, lo menciono porque es una figura pública. Sin embargo, así podemos caer en mucho conocimiento sin práctica. La intención es practica. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:8? Por favor. 2 de Pedro 1:8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros estamos abundando, lo vamos a ver más adelante, en lo que la palabra de Dios dice, en estas virtudes morales, ¿sí? Tú y yo no seremos estériles espiritualmente. Conoces a aquellas personas, y yo he estado ahí, de verdad, en las que, oye, voy a la iglesia, pero pues, y ya, no pasa nada. Oye, leo, pero pues quién sabe qué Dios me dijo. La intención aquí es poder buscar a Dios en piedad, y la piedad es un resultado de buscar a Dios en lo íntimo, que lleva a nuestra alma a una sumisión a la voluntad de Dios, una amorosa obediencia a lo que Dios dice. De esa manera es que podemos empezar a diluir mi ser y a que el ser de Cristo tome mayor importancia. ¿Sabes? Porque a mí, ¿cuánto me causa placer poner mi estéreo a todo volumen escuchando las nuevas canciones de rock? Sin embargo, tengo que menguar para, en lugar de pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas escuchando música, ¿sabes qué? Mi familia necesita que vaya por huevo, por pan, por leche, que lave los trastes mientras voy a trabajar. Y de esa manera, lo que Dios me ha enseñado, ponerlo en práctica. Pastor, oye, pero eso es como muy obvio, muy fácil. Mi hermano, ama de veras a las personas que están a tu alrededor, a tu prójimo. No es fácil. Tienes que salir de tu zona de confort. ¿Qué más yo daría por quedarme dormido 5 horas? Hay que cambiar, hay que atender. ¿Me gusta? Pues no, pero he aprendido que Dios se agrada en la obediencia. ¿Quieres agradarle a Dios? Obedece. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Obedece. Mengua. Vamos. El mensaje entonces. Hay que mantenernos. Si tú no has logrado leer la Biblia o no has tenido una educación teológica, te animo a que lo hagas. Horizonte Querétaro ofrece materias en lo que se llama el Seminario Bíblico de Estudios Bíblicos Aplicados al Ministerio, o el SEBAM, en donde ahí te pueden ayudar en clases de liderazgo, en iniciación a consejería, una certificación en consejería, teología sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí puedes ir profundizando en tu nivel de conocimiento con el Señor. Si no, tú tienes claro qué es el Evangelio. Para ti es muy claro
Jesucristo, bueno, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía absolutamente todo y Dios tenía este plan de redención. Sin embargo, mi pastor lo resumió en un acróstico. Él es muy de acrósticos y lo resumió. Si no te acuerdas qué dice el Evangelio de Jesucristo o qué tengo que saber yo para llevar a práctica y no ser un estéril espiritual, pues lo puso en este acróstico: salvado. Vamos a verlo. La S es Señor Jesucristo. Solo por fe en Él hay salvación. La A corresponde al arrepentimiento, es decir, abandonar el pecado y volverse a Dios. Hasta aquí, si tú no sabías qué hacer, ya estás sabiendo qué hacer y en tu casa ya tienes de qué arrepentirte. L, llenura del Espíritu Santo, es decir, capacitación para vivir en santidad. Y esta palabra clave, para mí en específico, mientras estábamos mi esposa y yo en el hospital, Dios me la dijo en mi devocional en 1 Tesalonicenses: mantente santo, busca la santidad, busca la santidad, busca la santidad. Me decía, qué raro, qué raro que me digas que busque la santidad en medio de un hospital, pero créeme, en mi rendición de cuentas mencionaré varias cosas en las que yo estuve tentado. Pero la capacitación, el Espíritu Santo nos ayuda. Venida de Cristo, la V, es decir, el retorno de Jesús para juicio, tarde o temprano llegará, y el reino eterno. La A es del amor de Dios. Acuérdate que en el Evangelio de Jesucristo el amor de Dios es evidente, es base, es neurálgico y es de mutua pertenencia en amor. Es decir, Él me amó antes de que yo lo conociera, por lo tanto yo correspondo a ese amor. Luego, la declaración del reino, crecimiento del reino de Dios. El Evangelio no tan solo sucedió en la cruz del Calvario, sino que a partir de ahí hubieron diferentes, y hay diferentes etapas en donde se está desplegando todo el reino de Dios. Luego, la O del acróstico salvado es la obediencia, vivir como discípulos de Cristo. Mi hermano, si antes de esto tú no sabías qué Dios te decía, ahora ya sabes. Tómale una foto si tú quieres, pero básicamente, ¿a poco no? Ya tenías conocimiento de eso. Ponlo en práctica. Póngalo en práctica. Sigamos. Aquí entonces, si Dios dice, no vivan conforme a sus propósitos, sino conforme a mis promesas, pongo aquí esta imagen. Una de las mayores promesas está en el Salmo 23. Todo lo tengo en Cristo. Cristo es mi pastor. Nada me falta. Nada. Tengo todo lo que necesito. Y eso es realidad para ti. Entonces, aquí está esta linda ovejita comiendo su pastito, aquí en aguas tranquilas. Y entonces ya lo tenemos todo. El cristiano no necesita andar buscando más revelaciones o más cosas. Ya lo tienes todo para esta vida y para la piedad. Ya lo tienes todo. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1, déjenme leérselos, dice así. Segunda de Pedro 1, versículos 2 y 3. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a desmenuzar esto un poquito, que parece como un juego de palabras. La intención aquí es que Pedro, si él mismo está diciendo, está tomando primeramente un saludo romano muy característico de la época, ¿sí? Pero que se desvirtuó con el pasar de los años, y entonces lo está retomando para que todo aquel que esté vinculado con gracia y paz pueda tener realmente un vínculo verdadero, retomar ese vínculo. Es decir, esta gracia y esta paz solamente provienen del conocimiento de Dios. Entre más conozcamos a Dios, más gracia vamos a tener, porque nos vamos a ver más pecadores. Y vamos a decir, Señor, ¿por qué me sigues amando si sabes que soy yo un pecador vil? Y es ahí, ay, tanta gracia, bástate en mi gracia. Y paz, Señor, pero ¿por qué me sigues amando si pequé?
hay perdón. Ay, Señor. Y me encanta porque lo que utiliza ahí es: gracia y paz les sean multiplicados. No dice, como en mi rancho, chiquiteando, regateando, así dando la limosna. No, sean multiplicados la gracia y la paz, pero solamente a través del conocimiento de Cristo. Y muchos cristianos viven en estancamiento espiritual porque siguen operando, viviendo como si fuéramos un sistema operativo, por decirlo así, los más tecnológicos, desde sus propósitos individuales de año nuevo. Y por eso están en un estancamiento. Otro cuento sería si operamos o vivimos y nos movemos en las promesas de Dios. ¿Cómo luce a un cristiano que no le hace falta nada? Tiene todo, según el Salmo 23. ¿Cómo luce un cristiano que está multiplicado en paz y en gracia? ¿Cómo sería su semblante? ¿Cómo serían sus conversaciones? ¿De qué hablaría? Entonces ya lo tenemos todo. Por lo tanto, aquí la clave es operar en sus promesas, en su voluntad. Ahí en el versículo 3 y 4 de 2 de Pedro dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel, del Señor Jesucristo, que nos llamó por su gloria o a su gloria y excelencia. Es decir, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes, aquí está, de la naturaleza divina. Esto es la glorificación, esto es de lo glorioso que Él es, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de sus malos deseos. Entonces, operar en sus promesas es muchísimo más sabio que operar en mis propósitos. Ahí lo dice: hay una multiplicación de gracia y paz, pero solamente, y enfatizo, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso los miércoles es buscar su rostro antes que su mano. Por eso en la alabanza le pido alabanzas que adoren a Dios por quién es Él, antes de buscar su mano. A mi hermano Luis le digo: antes de que nos arrojemos todos a pedir y a ruego, vamos a resaltar la reverencia de Jesucristo. Y es ahí entonces, entre más conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, más va a multiplicar la gracia y la paz. Es quien Dios nos brinda esta promesa de multiplicación. Y ahora, Juan lo captura muy bien. ¿Qué dice Juan 17:3? Pastor, todavía no logro como aterrizar cómo luce una vida de gracia y paz. Bien, Juan lo dice con otras palabras. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si conocemos a Jesucristo, tendremos vida eterna, vida en abundancia. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mi iglesia. La vida eterna. Uno de los cirujanos que estaba en el parto, en la cesárea con mi esposa, yo estaba ahí viendo en la sala de parto, en la sala de cesárea, en el quirófano, me mandan llamar: ven, vamos a cortar el cordón umbilical. Y esto fue nuevo. Yo he estado en los dos cesáreas de mis dos hijos anteriores, pero en esta fue nuevo, porque me dijeron: pide un deseo antes de cortar el cordón. Y dije: chis. Y lo dije en voz alta: ver a mi hija nacer de nuevo. Se me quedó menos así como: no estás bonito. ¿Verdad? La intención es que nuestra oración, estoy nombrando aquí, nuestra vida tiene que comunicar a nuestros hijos de que seguir a Cristo, buscar a Cristo, es lo mejor que podemos hacer en esta temporalidad. A nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra suegra, a nuestros familiares. Y es allí un desafío. Nuestro mucho conocimiento nos está llevando a amar más a Dios y al prójimo, o al juicio y a la crítica, al envanecimiento.
y a la esterilidad espiritual. Juan lo sabía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Otra promesa es, en el versículo 3, nos ha concedido todo, ya lo dije, tras conocerle, esto es primeramente y luego esto, por eso puse 1 y luego 2, tras conocerle y por medio de su poder divino, Dios concede al cristiano fiel, porque no a todo la criatura les concede, todo lo relacionado para la vida y la piedad, todo lo que necesita. ¿Necesitas sabiduría? Dios ya te la dio en su escritura. ¿Necesitas perdón? Dios ya te lo dio en el Evangelio. ¿Necesitas saber cómo amar a tu esposa, a tu esposo, a criar a tus hijos? Dios ya te lo dio. ¿Necesitas saber cómo llevar tu trabajo? Dios ya te lo dio. Todo para esta vida y para la piedad ya se nos ha dado. Y aún más, que estamos por descubrir, porque el Evangelio es un gran misterio, que no acaba todavía de revelarse. Es maravilloso. Por lo tanto, operar en y para su reino tiene que ser el resultado. Yo no puedo concebir que alguien que está enamorándose más de Dios, está conociendo más a Cristo, diga, yo quiero solamente estar sentado. Y ojo, no estoy haciendo manita de puerco pastoral para que sirvas. No. Pero no puedo concebir que alguien esté tan agradecido con Dios por su perdón, por su esperanza, que esté simplemente calentando una silla y viendo la vida pasar. Así hay tantas vidas. No sabes cuánto me dolió y cuánto sentí. Estar en el mes pasado en tantos hospitales y ver nacer y ver partir vidas. Yo estoy en mis laureles. Me empieza a orar por alguien que no conozco. ¿Qué es eso? Operar en el reino y para el reino. Y esto también es glorioso porque no es para sembrar para mi reino. No es para que yo salga beneficiado. En el hospital también conocí a un maestro erudito de universidad en filosofía. Por eso les digo, tengo mucho que platicarles. Y me estuvo diciendo, ¿a qué te dedicas? Normalmente cuando yo digo soy pastor, como que la gente pone una barrera y ya la conversación cambia. En esta ocasión utilicé la vieja confiable de mi pastor y le dije, soy consejero. Y entonces me empezó a decir, yo soy maestro de filosofía, tengo un posgrado, un doctorado, shalala, shalala. Y entonces me decía y todo, bonita profesión y vocación la que tú escogiste, ojalá puedas ir creciendo para que entonces tus consultas, como yo mencioné, y tus terapias, no sean simplemente para enriquecerte, sino para buscar el bien de los demás. Yo por dentro estaba diciendo, sí, porque la verdad, mi hermano, tú y yo servimos para amar al prójimo, para glorificar a Dios. Si acomodas una silla, si traes un cable, si pones allá, si recibes aquí, si estás en tu casa, si vamos mañana o si más adelante tenemos otra salida de evangelismo, la intención es para operar en y para el reino. Esa facultad ya te la dio Dios. Versículo 4, 8 y 11 de 2 de Pedro. Vamos a leerlo. Por eso les digo, este mensaje no fue un mensaje expositivo. Para mí fue todo un reto. Fue más temático, y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 4, 1-4, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Luego en el versículo 8 dice, pues estas virtudes, las que se citan en el versículo 6, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no sabes, ahí regrésate en el versículo 6 y se despliega. No me va a dar el tiempo para profundizar en cada una de ellas. Me voy a saltar hasta el versículo 11 que dice, pues de esta manera, en el ejercicio de las virtudes anteriores y en el conocimiento de Jesucristo, de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces,
La intervención de Dios en nuestra vida es por Él. Él inició el contacto con nosotros. Él tuvo el primer contacto. ¿Para qué? Para conocer su presencia, conocer primeramente a su Hijo, impulsados por su poder y operando en sus promesas. Esto nos da por resultado la entrada y la participación de su naturaleza divina. Mis hijos me preguntaban, ¿y qué será? Porque me preguntaron, ¿y a poco fulanito de tal ya está en el cielo? ¿Y ella qué va a hacer? Le dije, ahorita es como un ángel. Y no le hubiera dicho eso, porque dijo, ¿y qué hace un ángel? Le dije, pues no come, no tiene hijos, traspasa paredes. Ya quiero traspasar paredes. El asunto aquí es de que Dios nos va a conceder muchísimo más allá una facultad de simplemente traspasar paredes y no comer y no tener hijos. La situación es de que seremos glorificados y que esto nos activa en y para su reino. Por eso, mis hermanos, me encantó y se los digo, lo que nos fortaleció no fueron tan solo las oraciones, sino las oraciones de muchos. Colaboramos muchos. El cristianismo no se vive aisladamente. Porque dice Proverbios 29:1 que el que busca el que vive aisladamente contra todo consejo se encoleriza. Y entonces ahí es de que tú y yo participamos en un organismo vivo que es la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, para interactuar con nosotros. Y créanme, fueron lecciones de humildad. Oye, ¿me ayudas a orar por esto? Oye, no me alcanzó para aquello. Y sabes, a mí me choca pedir ayuda. ¿Verdad? ¿Y a ti? Ahí es donde podemos ir activándonos. Oye, hermano, ¿puedes orar por mí? Y es ahí en donde después nos anclamos mi esposa y yo en las promesas de Dios y nos regaló conocer a un pastor en Toluca, en Metepec, y le dije, hermano, no te conozco, puedes orar por mí, lo necesita mi alma. Y oró por nosotros, nos ofreció su casa, etc. Y yo digo, Señor, es más amplio el cristianismo que solamente estas 4 paredes. Mis hermanos, démonos cuenta. Miren, Juan 6:63 dice, el Espíritu, que es de Dios, es el que da vida, no nosotros, no mis promesas, no mis resoluciones de año nuevo, ni siquiera mi solvencia económica o mi crédito en tal tarjeta o mis contactos. El Espíritu es el quien da vida. La carne para nada aprovecha y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ojo, aquí no está promoviendo o apoyando el gnosticismo, sino la carne como una naturaleza pecaminosa, para nada aprovecha. Por lo tanto, hablando, las cosas que Cristo nos ha hablado son espíritu y son vida. Checa lo que dice Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, ojo, por eso la vida íntima espiritual es individual, es de cada uno. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Aquí está la promesa. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y luego, 2 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Mi hermano, uno de los consejos que me dio mi pastor, y no sé por qué lo traigo en mente, le dije, pastor, ¿qué consejo nos da como para iniciar el ministerio? Y ahí te vas sin filtro. Recuerda que eres más estúpido de lo que piensas. Yo hace 9 años no entendía eso. Después de 9 años, sí es cierto. ¿A qué voy con esto? Porque yo antes me pensaba suficiente. Yo antes me pensaba contar X y Y virtudes, y Dios cada una las ha echado abajo. Y espero que Dios también eche todas tus virtudes al suelo, todos tus ídolos, para que te des cuenta que no eres tú, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Te va a doler? Por
supuesto, pero es necesario para madurar. Quiero enseñarles, para terminar, elegir vivir desde la realidad de Dios, un video. Primeramente, ya sabemos, nada más para enfatizar y hacer un recuento, su presencia. Elige vivir desde la realidad de Dios, su presencia. El conocimiento real de Cristo proviene de su presencia. Su poder, la operación real proviene de su poder. Y sus promesas, la esperanza real proviene de sus promesas. Y checa esto, dura escasos 5 minutos. Por favor, vamos a ver este video para poder cerrar. Comencemos con lo que llamo realidad. Todos tendemos a vivir la vida a través de la lente de nuestra propia realidad. Esta realidad está compuesta por dos partes principales: nuestra historia y nuestras luchas. Nuestras experiencias de vida, nuestro pasado, presente y futuro, moldean cómo vemos y respondemos a la vida. Aunque las bendiciones son parte de nuestra historia, a menudo son nuestras luchas las que distorsionan cómo vivimos y amamos. Estas luchas pueden pesar más en nuestra perspectiva que las cosas buenas que experimentamos. Entonces, nuestra realidad se convierte en nuestro punto de referencia. La usamos para establecer expectativas para nosotros y para los demás. Por ejemplo, porque mi mamá me preparaba un buen desayuno cada mañana, asumo que mi cónyuge debería hacer lo mismo. O considera este ejemplo: un cónyuge viene de una familia donde nunca se discutía sobre nada, mientras que el otro proviene de una familia donde hablaban de todo. ¿Qué sucede cuando tienen su primera discusión? Chocan, ya que cada uno hace referencia a su propia realidad. Vivimos como si nuestra realidad fuera la única realidad, pero Dios nos muestra que hay una realidad más grande revelada a través de su historia, una historia de amor. La historia de Dios comienza con la creación, donde Él nos hizo por amor. Dios nos creó para la comunión con Él y con los demás, pero luego vino la caída. No pasó mucho tiempo antes de que el primer hombre y la primera mujer pecaran contra Dios, lo cual corrompió su comunión con Él. En Génesis 2, 16, 17, Dios les da un mandato claro: puedes comer de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Pero en Génesis 3, otra voz entra en el jardín: Satanás. Él tienta a Adán y a Eva a desobedecer la palabra de Dios, llevándolos a la desobediencia. Tan pronto como comieron del árbol, el pecado entró en el mundo, y este pecado rompió su comunión con Dios. En lugar de amar a Dios, ellos se amaron a sí mismos, y en lugar de amar a otros, ellos se amaron a sí mismos. Dios no nos creó para conocer el mal, pero desde ese momento el mal nos ha abrumado y dominado, causando quebranto en nosotros y a nuestro alrededor. El mal distorsiona nuestras relaciones, nuestra realidad y traumatiza nuestras almas. A causa de su pecado, Adán y Eva fueron separados de Dios. Sin embargo, Dios sabía que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, así que envió a su Hijo, Jesús, al centro de la caída. Jesús vivió la vida perfecta que nunca podríamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. A través de este sacrificio, Dios nos unió con Cristo en una relación íntima e inseparable. Y además Dios derrama su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Ahora Jesús es nuestra referencia y nos da el poder para amar a Dios y a los demás. Ahora, gracias a Cristo, podemos conocer y experimentar a Dios nuevamente. Piénsalo de esta manera: ¿alguna vez has estado en el aeropuerto en un día lluvioso y nublado? Aunque ese día no puedes ver el sol a través de las nubes, pero una vez que el avión despega y atraviesa las nubes, ves el sol brillando intensamente encima de ellas. Y si miras abajo, aún ves las nubes. Esto nos muestra que dos realidades pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Podemos estar rodeados de luchas, pero sobre todo la luz de la verdad de Dios sigue brillando. La mayoría de los cristianos luchan por entender cómo Cristo marca una diferencia ahora, pero debido a tu unión con Cristo siempre estás viviendo en la presencia de Dios, mientras luchas con la soledad y la sensación de no pertenecer, las promesas de Dios, mientras luchas con confiar en los demás y creer que las promesas de Dios se aplican a ti, y en el poder de Dios, mientras luchas con una sensación de impotencia, debilidad e incapacidad. La historia de Dios reencuadra las partes difíciles de nuestra historia y luchas dentro de la caída. Y si nuestras luchas son parte de la caída, entonces eso es una buena noticia. Primero, porque la caída no es el final de la historia de Dios, y segundo, porque la caída es parte de la historia de Dios. Si nuestras luchas son parte de la caída, que es parte de la historia de Dios,
entonces Jesús puede hacer una diferencia. Salmo 139, 16 nos dice que Dios conoce cada día de tu vida antes de que siquiera nacieras. Y Efesios 1:4 nos dice que Él te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seas santo e intachable delante de Él en amor. Dios también conoce cada detalle de cómo el mal te ha roto y traumatizado, y sabiendo esto, aún envió a su Hijo a la caída, no solo para reconciliarte con Él, sino para restaurar tu alma. Dios no responde todas nuestras preguntas, en cambio nos da todo de sí mismo. Finalmente, la historia de Dios nos lleva a la consumación, el momento en que disfrutaremos de su amor para siempre. Dios quiere que sepamos que el mismo Dios que secará cada lágrima y quitará todo dolor es el mismo Dios que está con nosotros ahora. Así que podemos comenzar a disfrutar ahora lo que experimentaremos para siempre. Mientras buscamos vivir fielmente en este mundo roto, necesitamos mirar a la creación que nos muestra cómo Dios nos creó para vivir. Y también necesitamos mirar a la consumación que nos muestra cómo viviremos para siempre. La gracia del Evangelio es que vivimos en la historia de Dios cuando habitamos en Cristo. Ok, amén. Entonces concluyo así. Dale, por favor. ¿Dónde encontrarás lo que necesitas para este 2025? ¿En dónde? ¿En tus amigos? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? ¿En el pecado? ¿En el placer descontrolado? Regresemos a la voluntad de Dios. Regresemos a la perspectiva de Dios, que es muchísimo más alto. Ya lo vimos aquí con el video, para poder disfrutar un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva misericordia. Y a partir de ahí, que el Señor nos sorprenda, que Él vaya marcando nuestro ritmo para este 2025. Hoy puedes responder al llamado de Dios y vivir desde su realidad, operando en su presencia, su poder y sus promesas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque tu existencia está con nosotros ahora, tu persona, tu Espíritu Santo, regalándonos este poder para que tanto necesita nuestra alma cansada, nuestro cuerpo agotado, nuestro espíritu sediento, Señor. Gracias porque a través de ti, de tu conocimiento, entre más te disfrutamos, entre más caminamos contigo, entre más pasamos pruebas en la vida dolorosas, tomados de tu mano, Señor, más glorioso luce tu nombre, más fascinante se vuelven tus promesas. Gracias porque podemos comenzar este 2025 sin nuestras resoluciones, sin nuestros propósitos, sino confiados en tus promesas. Gracias por estar en la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalécelos, aquellos que están, aquellos que por otras cuestiones no vinieron. Padre, bríndanos como iglesia iniciar este 2025 en oración. ¿Y por qué no? Empezar un ayuno y encomendarte, Señor, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra educación, nuestra iglesia, los ministerios, los proyectos. Padre, guíanos a cada uno de nosotros a poder menguar y a que tú crezcas, Señor, a través de estas disciplinas espirituales. Es un gozo y es tan liberador, Señor, iniciar el 2025 en tu gracia y en tu paz. Bendito seas en el nombre de Cristo. Amén y amén.